Un honor estar aquí con ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a usted, doctor. Platíquenos sobre alergia, qué tan serio es este padecimiento, vamos, y qué tan prevenible puede ser. Ok. Las alergias en general en la población, en México no tenemos tantas estadísticas como en otras cosas, pero se estima que más o menos un 20-25% de la población cree tener algún tipo de alergia, sea respiratoria, asma, rinitis alérgica, y también se incluyen las alergias alimentarias. Entonces estamos hablando que el IMSS estima que en México hay 25 millones de personas con alergia. Y se incluyen las alergias alimentarias. Entonces es un problema que así afecta mucho a la población. Hablando específicamente de las alergias alimentarias, una alergia alimentaria es una reacción adversa al consumir algún alimento, que esta va a estar mediada o ocasionada por el sistema inmunológico. Pues es un exceso de anticuerpos. No tanto así, es que hay lo que se llama tolerancia inmunológica a los alimentos. Eso ocurre en el tubo digestivo, en nuestro sistema digestivo. En ese sistema digestivo tenemos muchos mecanismos que ayudan a que consumamos algún alimento que no deja de ser una sustancia extraña para nuestro cuerpo, pero que la toleramos porque nos nutre. Entonces ahí están las células del intestino, está el moco, está la flora intestinal, microbiota y muchas células que regulan que al consumir algún alimento lo toleremos adecuadamente. Cuando tenemos alguna alteración en alguno de esos mecanismos de tolerancia, se pierde la tolerancia y creamos alergia a algún tipo de alimento. Entonces es ese problema, la pérdida de tolerancia normal a los alimentos. ¿Y esa tolerancia, vamos, se pudiera perder en cualquier etapa de la vida? Sí, ¿O se puede. ¿O en qué etapa es más susceptible? Puede ser en cualquier etapa de la vida, es más común en la niñez, en los primeros 5 años de vida. Depende de dónde se reviste, pero más o menos en los niños se estima que puede ser hasta un 8% de prevalencia de alergia a alimentos. En adultos varía, puede ser de un 3 a un 4%. ¿Cuáles son los alimentos más comunes, doctor, que hacen reacción a esto? En menores de 5 años es lo más común la leche, huevo, soya, trigo, los frutos secos en general, pescados y mariscos. En los adultos son los mismos alimentos, aunque la leche ya pasa y el huevo pasan a ser un poquito más de segundo término y se queda más el cacahuate y los pescados y mariscos. Son los alimentos más susceptibles de una reacción. Sí, de causar reacciones alérgicas. Alérgica. El tratamiento, bueno, primeramente, ¿cómo, vamos, quiero pensar que el paciente generalmente es por accidente que se está dando cuenta que algo hizo reacción, ¿no? Y tiene que ir investigando a qué y qué es lo que le está alterando esa... Sí, es correcto. Generalmente no hay un indicio previo, se puede ser algo que pasa súbitamente. O sea, de repente yo puedo haber comido camarón toda mi vida, pero llega un punto en que como camarón nuevamente y me pasa la reacción. Ahí en la reacción hay muchos síntomas que se pueden presentar. Lo más común puede ser en la piel, que salen ronchas, o se puede hinchar de los ojos, de los oídos, de la garganta, o pueden incluso aparecer también, empezar con comezón en la nariz, con mucho moco, o tener sensación de opresión en el pecho. Y puede pasar algo incluso que se llama anafilaxia, que es una reacción alérgica grave que incluso puede llevar a la muerte al paciente. Anafilaxia, es el extremo de lo que... Es el extremo, es la reacción más grave que puede haber. Pues es mortal eso. Es mortal. En Estados Unidos se estima que más o menos llegan un paciente a sala de urgencias cada 6 minutos por anafilaxia. Y de esos la mitad es por alimentos. Entonces no es algo que pase tan raramente. En algunos países en Europa, por ejemplo, existen tratamientos para cuando existe esta reacción extrema. Y bueno, es una medida muy extrema para salvar vidas. Sí. Cuando ya encontramos un paciente que tiene alergia a algún alimento, que ya lo identificamos bien, ya hicimos el diagnóstico, para hacer el diagnóstico necesitamos hacer una historia clínica detallada, es decir, con el paciente sentarnos y platicar, bueno, cuándo fue la reacción, qué comió alguna cosa nueva, ser muy meticulosos en la historia clínica. Después se ponen algunos tipos de pruebas, ya sea pruebas en la piel o pruebas en sangre, o hacer lo que sean pruebas de reto, que literalmente es poner al paciente a consumir el alimento que sospechamos que le pudo causar la reacción. Obviamente hay que hacerlo bajo estricto control, ¿no? Incluso se puede hacer incluso en la sala de urgencias o hasta terapia intensiva, dependiendo pues de la severidad que haya tenido la crisis del paciente. Una vez que tenemos el diagnóstico, lo número 1 es evitar consumir el alimento. Ahí entramos en otro problema, que es las etiquetas. Por ejemplo, con los niños, la proteína de la leche está presente en muchísimos alimentos que no nos imaginamos. Por ejemplo, los embutidos, salchicha, jamón y eso, tienen trazas de leche. Entonces, un pequeño que tiene alergia a la proteína de leche de vaca que consume ese tipo de alimentos, tiene alguna reacción. Y así hay muchos alimentos que tienen trazas de leche o proteína de la leche que no están etiquetados adecuadamente.
Y así como la leche. O sea que leer las etiquetas adecuadamente es algo muy importante. Es muy complicado. Es complicado y deberíamos de hacerlo para quienes tienen, desde luego, la reacción a una alergia. Es complicado y también falta más regulación porque muchas veces no se reporta completamente lo que tiene el alimento. Mejor por cuestiones de marca o de registro, de lo que sea, pero no se reporta a veces que tiene algún alimento que puede causar daño al paciente. Entonces, enseñar que el paciente sepa leer etiquetas y que también las empresas que producen alimentos pongan todo lo que contiene alimentos es importante. Bien, entonces el diagnóstico es, es paso a paso para saber encontrar el alérgeno a cada reacción, ¿no? Sí, es correcto. Y cuando el tratamiento, cuando tenemos la reacción, si son cuadros leves y demás,